Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno teneros por aquí una vez más. ¿Cómo estáis? Espero que todo os vaya genial. Hoy estoy súper emocionado /diagonal de compartir con vosotros un tema que estoy seguro /diagonal os va a encantar. Ya lo habéis visto en el título, ¿verdad? Exacto. Vamos a hablar del nuevo tatuaje de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin, el actor turco que nos roba el corazón en cada papel que interpreta. Y no es un tatuaje cualquiera, amigos míos. Es un tatuaje que esconde algo impresionante. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, me gustaría recordaros algo muy importante. Si sois nuevos por aquí o si aún no lo habéis hecho, por favor, suscribíos al canal. Es completamente gratis y así no os perderéis ninguno de los vídeos que subimos, que cada vez son más y mejores. Ya sabéis, darle al botoncito rojo que pone suscribirse y activar la campanita para no perderos nada. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Kerem Bürsin, como todos sabemos, es un hombre con un estilo impecable, con una elegancia natural y con una afición por los tatuajes. Ya tiene algunos que hemos podido ver en diferentes ocasiones, y cada uno de ellos tiene un significado especial. Siempre nos preguntamos qué hay detrás de cada uno, ¿verdad? Pues bien, hace poco Kerem ha revelado su nuevo tatuaje y, como era de esperar, ha generado muchísima expectación. La noticia saltó a la palestra a través de las redes sociales. Vimos fotos y vídeos en los que se podía apreciar el nuevo diseño. Y os aseguro que es un tatuaje que llama la atención. No es algo pequeño y discreto, no. Es un tatuaje con un diseño bastante elaborado y con un significado muy profundo, al parecer. Pero, ¿dónde se lo ha hecho? ¿Qué representa? ¿Y por qué lo ha elegido? Bueno, vamos a ir desgranando todo esto poco a poco. El tatuaje, por lo que hemos podido ver, se encuentra en su brazo, en una zona visible, lo cual sugiere que es algo que Kerem quiere mostrar, algo de lo que se siente orgulloso. Esto ya nos da una pista de que el significado debe ser bastante relevante para él. En cuanto al diseño, es bastante complejo. No es simplemente un dibujo, sino que parece ser una composición con varios elementos entrelazados. Hemos visto que incluye líneas, formas geométricas, y, lo más llamativo, lo que parece ser una figura. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Parece ser que es una figura que representa algo, y por lo que hemos investigado, podría estar relacionado con su filosofía de vida, con sus valores, con algo muy personal y profundo. Lo bueno es que el propio Kerem ha ido dejando algunas pistas en entrevistas, en sus publicaciones en redes sociales y a través de sus comentarios. Esto nos ha permitido ir recopilando información y construir una imagen más completa de lo que podría significar este nuevo tatuaje. En algunas de las entrevistas, Kerem ha hablado de la importancia de la autoexpresión, de la necesidad de ser fiel a uno mismo, y de la conexión con la naturaleza. Estos temas recurrentes en sus conversaciones nos hacen sospechar que el tatuaje podría estar relacionado con alguno de estos aspectos. ¿Quizás con su conexión con la tierra? ¿Con la búsqueda de la armonía interior? ¿O quizás con un homenaje a alguien especial? También hemos podido leer comentarios de fans que han analizado el diseño en detalle y han propuesto sus propias interpretaciones. Algunas de ellas son muy interesantes y nos dan nuevas perspectivas sobre el significado que podría tener. Hay quienes creen que el tatuaje representa la fuerza, la perseverancia y la capacidad de superar obstáculos. Otros piensan que podría ser un símbolo de protección y de guía espiritual. La verdad es que cada persona puede interpretarlo de una manera diferente, y eso es precisamente lo que hace que los tatuajes sean tan fascinantes. Pero lo que más nos ha llamado la atención, y creo que a vosotros también os interesará, es el rumor que circula sobre la posible inspiración de este tatuaje. Según algunas fuentes, y esto hay que cogerlo con pinzas, el tatuaje podría estar inspirado en uno de sus papeles más emblemáticos. ¿Os imagináis? Un homenaje a su trayectoria profesional. Un guiño a sus fans. Esto explicaría la importancia que le da y el hecho de que sea tan llamativo. Por supuesto, hasta que Kerem no lo confirme, todo son especulaciones. Pero sinceramente la idea de que el tatuaje esté relacionado con su trabajo con un personaje que le haya marcado, es bastante atractiva. Nos daría la oportunidad de conectar aún más con él, de entender mejor sus motivaciones y de apreciar su arte desde otra perspectiva. Y aquí viene la parte más divertida, vuestras opiniones.
¿Qué creéis vosotros que representa el tatuaje de Kerem Bürsin? ¿Qué interpretaciones tenéis? ¿Os gustaría que estuviera relacionado con algún personaje en particular? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer vuestras ideas y debatir sobre estos temas. Además, no podemos olvidar que Kerem Bürsin es un actor con un gran sentido del humor. Y es posible que de alguna manera esté jugando con nosotros, con su público, y que el significado del tatuaje sea algo completamente diferente a lo que imaginamos. ¿Quién sabe? Quizás se trate de un mensaje oculto, de un código que solo los verdaderos fans podemos descifrar. Esto es lo emocionante. Lo cierto es que este tatuaje ha generado mucha expectación, y estamos deseando saber más sobre su significado real. A medida que tengamos más información, por supuesto, os la contaremos. Estaremos atentos a las entrevistas, a las publicaciones en redes sociales y a cualquier pista que pueda darnos Kerem. No nos perderemos nada. Por ahora podemos disfrutar de la belleza del diseño, de la especulación y de la admiración que sentimos por este gran actor. Y por supuesto podemos imaginar, fantasear y crear nuestras propias teorías. Al final lo importante es que el tatuaje sea algo especial para él y que le recuerde algo importante. Y bueno, creo que hemos llegado al final de este vídeo. Hemos hablado sobre el nuevo tatuaje de Kerem Bürsin, sobre su diseño, sobre las posibles interpretaciones y sobre la gran expectación que ha generado. Hemos repasado sus posibles significados, hemos analizado los rumores y hemos animado a la participación de todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante y entretenido. Si es así, no olvidéis dejar vuestro me gusta. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Y por supuesto compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares que también sean fans de Kerem Bürsin. Así podremos crear una comunidad más grande y más apasionada. Y por último, pero no menos importante, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante preparado para vosotros. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recordad, dejad vuestros comentarios abajo, me interesa mucho saber qué pensáis. Adiós. Hola de nuevo, familia del canal. Qué alegría teneros aquí. Hoy, como ya sabéis, nos sumergimos en un tema que ha encendido las redes sociales y ha puesto a todos los fans de Kerem Bürsin en alerta máxima, su nuevo tatuaje. Para los que os unís por primera vez, o para aquellos que aún no lo han hecho, no olvidéis suscribiros al canal. Es totalmente gratuito y es la mejor manera de no perderos ni una sola actualización. Dadle al botón rojo de suscribirse y activad la campanita para recibir todas las notificaciones. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa. Ahora, vamos a lo importante. Kerem Bürsin, nuestro amado actor turco conocido por su carisma, talento y ese estilo inconfundible, ha revelado un nuevo tatuaje. Y amigos míos, no es cualquier garabato. Este tatuaje, como todos los que lleva, parece esconder un significado profundo y personal. Ya sabemos que Kerem es un hombre que se expresa a través de su imagen, y los tatuajes son una parte integral de esa expresión. Cada uno de sus tatuajes existentes tiene una historia, una conexión con su vida y sus experiencias. Son pequeñas ventanas a su alma, y por eso nos fascinan tanto. El nuevo tatuaje saltó a la luz pública gracias a las redes sociales. Las fotos y vídeos que se filtraron nos dejaron a todos con la boca abierta. No es un diseño pequeño, ni discreto para nada. Es un tatuaje que ocupa una buena porción de su brazo con un diseño complejo y lleno de detalles. El primer interrogante que surge es, ¿dónde se lo ha hecho? La respuesta es clara, en su brazo, en una zona visible. Esto nos indica que no se trata de algo que quiera ocultar, sino de algo que quiere mostrar con orgullo. El lugar elegido ya nos sugiere que el significado es importante para él. El diseño, como decía, es bastante elaborado. No es una simple imagen. Parece una composición artística con múltiples elementos entrelazados. Vemos líneas, formas geométricas y lo más llamativo, una figura central que parece ser el elemento principal. Esta figura es la que ha despertado la mayor curiosidad y ha desatado un sinfín de teorías. ¿Qué representa? ¿Qué simboliza?
La figura en sí misma parece ser la clave del significado. Las primeras impresiones nos indican que podría estar relacionado con su filosofía de vida, sus valores personales, o incluso con algún aspecto de su trabajo o relaciones personales. Las especulaciones van desde homenajes a sus roles más icónicos hasta referencias a su conexión con la naturaleza y la espiritualidad. Afortunadamente, Kerem ha ido dejando migajas de pan en entrevistas y publicaciones en redes sociales, lo que nos ha permitido armar un rompecabezas. Sus comentarios sobre la autoexpresión, la autenticidad y la conexión con el mundo que le rodea nos dan pistas valiosas. En varias entrevistas, Kerem ha hablado sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y de no tener miedo a mostrarse tal y como uno es. También ha destacado la necesidad de conectar con la naturaleza, de encontrar la paz interior y de valorar la autenticidad en todas las relaciones. Estos temas recurrentes nos llevan a pensar que el tatuaje podría estar relacionado con estos conceptos. Además, las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías. Los fans, como auténticos detectives, han analizado cada detalle del diseño y han propuesto sus propias interpretaciones. Algunas de ellas son realmente fascinantes. Algunos creen que el tatuaje podría representar la fuerza, la perseverancia y la capacidad de superar obstáculos. Otros sugieren que podría ser un símbolo de protección, un amuleto o una guía espiritual. También hay quienes creen que el tatuaje podría estar relacionado con un viaje personal o con la búsqueda de un equilibrio interior. Lo que está claro es que cada persona puede interpretar el tatuaje de manera diferente, y esa es precisamente la magia de los tatuajes. Son obras de arte personales con significados que se adaptan a cada individuo. Pero la teoría que más ha encendido las redes sociales, y que a nosotros también nos ha llamado la atención, es la posibilidad de que el tatuaje esté inspirado en uno de sus personajes más emblemáticos. ¿Os imagináis? Un homenaje a su carrera, a sus roles más memorables. Un guiño a sus fans. La idea es realmente atractiva y explicaría por qué Kerem le da tanta importancia y por qué eligió un diseño tan llamativo. Esta teoría abriría un abanico de posibilidades. ¿Podría estar relacionado con Serkan Bolat de Love is in the Air? ¿O quizás con alguna de sus otras interpretaciones? Las especulaciones son infinitas, y eso es lo que hace que todo sea tan emocionante. Por supuesto, hasta que Kerem no lo confirme, todo son conjeturas. Pero la idea de que el tatuaje sea un homenaje a su trabajo, a un personaje que le haya marcado, es muy tentadora. Nos permitiría conectar aún más con él, entender mejor sus motivaciones y apreciar su talento desde otra perspectiva. Y ahora, la parte que más nos gusta, vuestras opiniones. ¿Qué creéis que representa el tatuaje de Kerem Bürsin? ¿Qué interpretaciones tenéis? ¿Os gustaría que estuviera relacionado con algún personaje en particular? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras ideas y debatir sobre estos temas. Recordad que Kerem es un hombre con un gran sentido del humor, y es posible que esté jugando con nosotros, con su público. Quizás el significado del tatuaje sea algo completamente diferente a lo que imaginamos. Tal vez sea un mensaje en clave, un código secreto que solo los verdaderos fans pueden descifrar. ¿Quién sabe? Lo cierto es que este tatuaje ha generado mucha expectación, y estamos deseando saber más sobre su significado real. Estaremos atentos a cualquier información que surja, a las entrevistas, a las publicaciones en redes sociales y a cualquier pista que pueda darnos Kerem. Mientras tanto, podemos disfrutar de la belleza del diseño, de las especulaciones y de la admiración que sentimos por este gran actor. Podemos imaginar, fantasear y crear nuestras propias teorías. Al final, lo importante es que el tatuaje sea algo especial para él y que le recuerde algo importante. Y para finalizar, me gustaría recordaros la importancia de apoyar a vuestros ídolos de manera respetuosa. Respetemos su privacidad y sus decisiones. No olvidemos que son personas con sentimientos, y que la admiración no justifica la invasión. Y bueno, creo que hemos llegado al final de este vídeo. Hemos hablado sobre el nuevo tatuaje de Kerem Bürsin, sobre su diseño, sobre las posibles interpretaciones y sobre la gran expectación que ha generado. Hemos analizado los rumores, las teorías de los fans y hemos animado a la participación de todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante y entretenido. Si es así, no olvidéis dejar vuestro me gusta. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad.
Y por supuesto compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares que también sean fans de Kerem Bürsin. Así podremos crear una comunidad más grande y más apasionada. Y por último, pero no menos importante, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante preparado para vosotros. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recordad, dejad vuestros comentarios abajo, me interesa mucho saber qué pensáis. Adiós. Y sed felices. Hasta la próxima.